Bien, entonces este dato de desempeño del proyecto va a un proceso de control. Y este proceso de control recibe, además de los datos, recibe también el plan, ¿no? Entonces el plan es lo que se estima hacer, todas las estimaciones, y los datos de desempeño es lo que realmente es lo real, se ha ejecutado, ¿no? Porque el 4.3 es un proceso de ejecución. Bien, los procesos de control lo que van a hacer es simplemente comparar lo estimado, hacen un versus, ¿no? Hacen un versus. Y el versus es lo estimado entre lo real. Eso es versus lo real. Y esta estimación de estimado versus lo real es lo que se llama información de desempeño. Esto es información de desempeño. Información de desempeño del proyecto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos ahorita a trabajar. Toda esta parte que se llama, bueno, estimaciones, real, información de desempeño. Y esta información de desempeño luego va a ir a un proceso de seguimiento y control, de medición y control, o de seguimiento y control. Y este proceso de seguimiento y control luego va a construir lo que se llaman informes. Entonces, esto, a partir de la información se construyen informes. Okay. Entonces, esta parte que voy a pintarlo de rojo acá, nosotros vamos a hacer lo que se llama análisis de valor ganado, ¿no? O la técnica de análisis de valor ganado. Ojo que esta técnica de análisis de valor ganado es un conjunto de fórmulas, ¿no? Que utilizan como concepto eje el concepto de valor ganado. Y vamos a hablar de ello. O sea, pero el análisis de valor ganado es un conjunto de fórmulas dentro de este concepto, ¿no? De análisis de valor ganado. Bien. Ya, este circuito ya lo hemos revisado, ¿no? Esto de acá es un proceso de iniciación. Esto de acá es un proceso de planificación. Esto de acá es un proceso de ejecución. Y este de aquí es un proceso de seguimiento y control, ¿no? Ok. La idea fundamental es que luego los datos, los entregables, siguen una escalerita, porque ese entregable luego pasa a calidad, ¿no? Ese entregable va a QA, a calidad. Ese entregable va a QA. QA hace la verificación del entregable, luego que pase QA va al proceso 5.6, creo, ¿no? Que es validación del alcance. Va a un proceso de validar el alcance, creo que es el 5.6, si no me equivoco, valida el alcance. Luego que lo valida,
una vez que se cierra, se transfiere, ¿no? Hay un proceso de transferencia, se transfiere, y también luego de que se transfiere se registran las lecciones aprendidas y se elabora el informe final. Entonces son tres salidas acá, todo lo que son lecciones aprendidas, el registro de las lecciones aprendidas, y elaboración del informe final. Y ahí termina, ¿no? Este proceso que está acá es el 4.5. El proceso de seguimiento y control luego lo pasa el informe, lo pasa a un proceso que se llama 4.6. El 4.6 es control integrado de los cambios, y el proceso 4.6 de control integrado de los cambios va a generarle las solicitudes de cambios aprobadas, y si hay una solicitud de cambios aprobadas, la 4.6 hace una actualización del plan de dirección del proyecto, hace una solicitud para actualización del plan de dirección del proyecto. Esto genera un nuevo plan de dirección de proyectos y este plan nuevamente entra en ejecución. Entonces, para que se pueda ejecutar en el 4.3, esta solicitud de cambio llega aquí como un disparador. Llega como un disparador, llega la solicitud de cambio, se dice hay un cambio aprobado, está en la nueva versión del plan, entonces jala la nueva versión del plan y ejecuta. Y nuevamente se repite el circuito. Bien, no sé si se logra ver, pero ahí está todo. Todo eso de acá es el circuito retroalimentado, faltan obviamente algunas cosas, pero es el circuito retroalimentado de integración que nos va a servir ahorita para poder hacer el análisis de valor ganado, que hemos puesto por allá. Entonces, vamos a hacer el análisis de valor ganado con un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo muy sencillo. Por favor, deciden, porque esto va a venir en el examen, ¿ya? Y va a ser para deducir fórmulas. Miren, rápidamente. Entonces, estamos aquí en el análisis de valor ganado. Entonces, acá yo voy a hacer una línea de tiempo, aquí abajito. ¿Ya? Voy a colocar una línea de tiempo de un proyecto. Ya voy a colocar un hito de inicio y voy a colocar un hito de fin. Y entre inicio y fin voy a colocar hitos intermedios, por lo menos 3. Este proyecto va a tener 4 entregables. Inicio, un hito de inicio, y tengo un hito de fin, ¿no? Inicio del proyecto, fin del proyecto estimado. Y dentro de ese inicio y fin vamos a desarrollar entregables en cada hito intermedio. Cada uno de estos cubos representa un entregable. Entonces, en cada hito hay un entregable a desarrollar. Ahí.
Sí, pero es de 3 dimensiones. Ok, entonces tenemos de litro inicio aquí entregable 1, entregable 2, entregable 3 y entregable 4. Cada entregable tiene una estimación. Y a esa estimación, para poder construir el entregable, se le llama PV. ¿No? PV se le llama valor planeado. Por acá voy a colocarlo así. ¿No? PV es valor planeado. Este valor planeado tiene dos conceptos dentro del valor planeado. Tiene un valor planeado del costo y tiene un valor planeado del tiempo. El costo de tiempo. Ese valor planeado es un valor planeado del costo. Y ese valor planeado está en función al entregable. Es decir, el valor planeado está en función del entregable. Está en función del entregable. Entonces, esto de acá, si yo consigo el entregable a la fecha que me dijeron que lo entregue, significa que yo consigo el 100% del PV, el 100% del valor planeado. Entonces, este valor que yo voy acá a resaltar, que voy a resaltar aquí, lo voy a colocar un colorcito, este porcentaje del PV se le llama valor planeado, valor ganado. Este se llama PV. Intervalo, valor ganado. Entonces, el valor ganado es un concepto que está amarrado al porcentaje real que yo he podido construir respecto a lo planeado. A ver, para que se me entienda. El valor ganado es un concepto que está amarrado directamente a lo que tú habías planificado hacer. Lo planificado, costo y tiempo. Pero lo planificado en función del entregable. Es decir, que si yo he considerado, no sé, digo, ya, cada entregable es una silla. Cada entregable es una silla. Entonces yo la silla la descompongo en 4 entregables, ¿no? O sea, estructura, espaldar, asiento y pintadas. Bueno, 4 entregables, ¿ya? Entonces, cuando yo llego, el primer entregable es estructura. Si yo alcanzo a la fecha, supongamos que este es el 1 de julio y este es el 14 de julio, hoy 1 de julio, 14 de julio. Supongamos que lo divida en 4 por 3, 4 días, 4 días, 4 días y lo que resta, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo el día cuarto debo tener la estructura lista. Si tengo la estructura lista, es el 100% del valor planeado. ¿Por qué? Porque la estructura a esta fecha debe tener un costo y un tiempo, una fecha. ¿Ok? Entonces, cuando me presenta, digo, sí, está completa. Ah, ya. Entonces, es 100% del planeado. ¿Ok? Ese es el valor ganado. Supongamos que no me presente la estructura completa, le faltan 2 patitas. ¿Ok? Entonces no ha llegado a cumplir el entregable. ¿Cuánto ha cumplido? Ah, sácame el porcentaje. ¿Cuánto está? 2 patitas es 20% menos, o sea, el 20% de toda la estructura. O sea, has conseguido el 80% de la estructura. ¿Ok? Entonces es 80% del valor ganado. Tu valor ganado sería 0.8. ¿Ok? 0.8. ¿Estamos? 0.8. Entonces, ojo, el valor ganado es lo que el que evalúa, normalmente el área técnica, cuánto has conseguido de lo planeado, ¿no? Entonces tú me puedes decir 80%, 90%, 95% o 100% a la fecha, de acuerdo a tu calendario. ¿Ok? Ya, entonces vamos a basarnos todo el análisis en base a ese concepto.
¿ya? Al concepto de valor ganado, ¿ya? Que es ese de ahí. Ok. ¿Y si no puede ser más Claro, puede ser más que a la fecha que yo tengo acá, yo digo, tengo la estructura y me has colocado y ya tienes el espaldar en bruto. O sea, no tienes los acabados. Tú dices, ya, tengo 100% más el 50% del respaldar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es tu valor ganado? 1.5. ¿Sí? 1.5. Porque tienes 50% del otro a esa fecha. O sea, tu valor ganado puede ser 1 cuando lo que tú dijiste construir está construido tal cual. ¿De dónde saco mi valor ganado? ¿De dónde saco? Cuando yo voy a hacer el plan de dirección del proyecto, el plan de dirección del proyecto contiene 12 planes de gestión, contiene 4 líneas de base, contiene 12 entregables adicionales, ¿no? Ese es el contenido del plan de dirección del proyecto. ¿Y dónde tengo yo el alcance? O sea, lo que debes construir está en la línea de base, porque una de las líneas de base se llama línea base del alcance. Una de las líneas de base se llama línea de base del alcance. Una línea de base del alcance. ¿Y qué contiene la línea de base del alcance? La línea de base del alcance contiene el enunciado base, el enunciado del alcance del proyecto, contiene el diccionario del DDT, ¿no? Son 3 o 4 cosas. Contiene el enunciado del alcance del proyecto, el DDT, el diccionario del DDT, creo que esos 3, ¿no? Perfecto. Eso que contiene la línea base del alcance. Pero el enunciado del alcance del proyecto, que forma parte de la línea base, el enunciado del alcance del proyecto, del alcance del proyecto, ¿qué contiene? Contiene una descripción del alcance, contiene la lista de entregables, caracterizados obviamente, la lista de entregables son caracterizaciones, y contiene la lista de lo que no contiene el alcance, ¿no? O sea, lo que el proyecto no contempla, de lo no contemplado. Esto lo hemos discutido en su momento. Eso es lo que contiene el enunciado del alcance del proyecto. Ya contiene una descripción, la lista de entregables y la lista de los no contemplados. Ahora, cuando yo hablo de la lista de entregables, esta lista de entregables que tú generas en el plan de dirección de proyectos y dentro de la línea base, ¿qué proceso lo ha generado? ¿Qué proceso ha generado la lista de entregables? La lista de entregables, porque en general todo este documento lo ha generado el proceso 5.3, ¿no? 5.4. Lo ha generado el proceso 5.4. ¿Y cuál es el proceso 5.4? El EDT, ¿no? Crear el EDT. Este de acá ha creado todos estos documentos, dentro de ellos la lista de entregables. ¿Perfecto? Pero para que tú puedas construir el 5.4, puedas construir esto, hay un proceso previo al 5.4, que es el 5.2. El 5.2 se llama plan de gestión se llama plan de requisitos. ¿Ya? Este es el documento de requisitos. El 5.2 es el documento de requisitos. O sea, tú para que construyas el 5.4 debiste haber hecho tu documento de requisitos. ¿Sí? Entonces,
Cuando tú vas a evaluar tu entregable, tú pides tu línea base de alcance. Y dentro de la línea base de alcance está el enunciado de alcance del proyecto. Pides el enunciado de alcance del proyecto y pides la lista de entregables. Y ahí va a estar la lista de entregables. Entregable 1, entregable 2, entregable 3, entregable 4. ¿Sí? Ya, ¿qué es eso? El entregable 1, ¿cuáles son sus requisitos para definir si está completo o no? Entonces, ¿qué vas a pedir para definir si está completo o no? El documento de requisitos. Porque tú vas a comparar el documento de requisitos con lo que te está entregando. Entonces, el documento de requisitos dice que debe ser toda la estructura. Ahí está el plano, está la medición, está el ancho, está el 3D, etc. Ahí están los requisitos. Está el tipo de material, está el tipo de acabado, está el color, y otras condiciones que establecerá el documento de requisitos. Entonces yo en base al documento de requisitos digo, ¿está cumplido o no? ¿100% o no? Sí, 100%. Si está 100%, valor ganado 100%. Si yo digo que en el documento de requisitos, está la estructura, está el material, pero todavía no está pintado, falla. ¿Cuánto representa eso? Tanto por ciento del valor ganado. ¿Sí? Entonces, eso es un 80%. Le falta 20% que es la pintura y el acabado. Entonces, yo digo 80% del valor ganado. Entonces, el cálculo del valor ganado es un cálculo medio subjetivo, pero que se hace en base al documento de requisitos. ¿Bien? ¿Bien? Pasa. Ya. Entonces yo digo, en base al documento requisito, yo puedo determinar cuánto de valor ganado tiene el producto. ¿Perfecto? Ya, en base al documento requisito. Es subjetivo en parte, porque cuando tu documento requisito sea tan técnico como sea posible en relación al producto, entonces vas a tener un buen cálculo de valor ganado. Pero para los ejercicios que nosotros vamos a hacer, simplemente agradece que es un porcentaje del valor ganado. ¿Ok? Es un porcentaje. Pero en la realidad, yo tengo que tener mi documento de requisitos para definir cuáles son mis entregables y cada entregable su lista de requisitos para ver si está completo o no está completo. De repente me piden la estructura y dentro de los requisitos me dice que tiene que tener un informe técnico de alguien. Allá está la estructura, pero no está el informe técnico, no está completo. Falta el informe técnico. ¿Cuánto es el informe técnico? Ya, el porcentaje se definirá. Es 5% lo que falta porque es el informe técnico. Entonces, no está completo, es 0.95 el valor planeado. ¿Ok? Porque le falta 5%. Bien, hasta ahí vamos ahorita. Ojo que todo esto es un modelo conceptual más general. Estamos redondeando. Regresamos acá. Entonces, el entregable tiene un concepto relacionado que se llama EB. EB, que es igual a un porcentaje del PB. Este porcentaje, o les vuelvo a repetir, este porcentaje del PB, este porcentaje se calcula en base al documento de requisitos. Se basa en base al documento de requisitos, ¿no? Ese porcentaje te diga cuánto has cumplido del entregado, cuánto del valor ganado. Ya, entonces tengo mi primer parámetro. PB, valor planeado. EB, valor ganado. Entonces acá EB es igual a valor ganado. Ya, valor ganado. Otra cosa. Cuando yo voy a hacer un análisis porque yo voy a construir información de desempeño. Esta información de desempeño tiene dos tipos de análisis. Tiene un análisis de tendencia, uno,
es un análisis de tendencia y tiene otro análisis, análisis de variación primero. Y dos, un análisis de tendencia. Un análisis de tendencia, ¿ya? Análisis de variación y análisis de tendencia. Les explico. Cuando yo voy a hacer el análisis, hago una fecha de corte. O sea, yo voy a hacer aquí una fecha de corte. Ya, voy a hacer una fecha de corte. Supongamos que ahí yo haga la fecha de corte. Ya, aquí yo hago la fecha de corte. Esta fecha de corte, sí, fecha de corte, se le llama también data date, que es la fecha de análisis. Data date, fecha de corte o data date. ¿Ok? ¿Qué es el día, el momento en que yo he planificado el hito? En ese día, yo he planificado el hito a tal día, supongamos, este es el 1 de julio, y este es el 30 de julio, y este es el 14. Perfecto. 14 de julio, fecha del data date. Ahí voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar de la fecha de corte hacia atrás y de la fecha de corte hacia adelante. De la fecha de corte hacia adelante. ¿Ya? Entonces digo, de la fecha de corte hacia atrás es análisis de variación. Todo lo que está de la fecha de corte hacia atrás es análisis de variación. De la fecha de corte hacia atrás es análisis de variación. Y de la fecha de corte hacia adelante se le llama análisis de tendencia. Análisis de tendencia. Ya, de la fecha de corte hacia adelante, análisis de tendencia. Perfecto. Hasta ahí preguntas. Así. Data date, fecha de corte. A la fecha de data date tiene que haber un entregable asociado, ¿no? Y ese entregable asociado, de acuerdo a tu documento de éxito, tú dices cuánto has cumplido de ese documento, es un porcentaje. Y ese porcentaje es en función al PB, en función al valor planeado. Es decir, a lo que habías planeado a esa fecha. ¿Ya? Tanto en tiempo como en costos. ¿Ok? Tiempo y costo, como está allá. Hacia atrás, análisis de variación, y hacia adelante, análisis de tendencia. Entonces, en el análisis de variación, yo tengo a esa fecha, yo tengo el valor planeado. Recuerden que el valor planeado es lo estimado. El valor planeado es lo estimado. El valor planeado es lo estimado. Y el AC a esa fecha es el valor realmente ejecutado. El AC es el valor real ejecutado. ¿Ya? Entonces yo digo, oye, ¿el PB de dónde lo saco? De la línea de base. Yo digo, en la línea de base dime cuánto se ha planeado en costo y en tiempo. El costo cuánto y el tiempo cuánto para obtener qué y cuántos requisitos. Eso es planeado. Pero ahora yo pregunto en los datos de ejecución cuánto realmente ha ejecutado. Entonces el AC, miren, acá está. El AC está acá. Este de acá, del plan de dirección de proyecto, yo tengo los PBs, que son las estimaciones. Todos los PBs salen del documento del plan de dirección del proyecto. Todos los PBs. Y lo real, o sea, los AC, salen de los datos de desempeño del proyecto. De ahí salen, ¿no? Los PBs salen del plan de dirección del proyecto. Y los ACs salen del proceso de ejecución, que son datos de desempeño.
Comparo, análisis de variación. Entonces yo digo, vamos a hacer análisis de variación. Vamos a hacer análisis de variación. O sea, que el calor está pero bien bacán. Yo estaba en la 18 hace un rato y el calor es insoportable. Análisis de variación. En el análisis de variación, miren, yo tengo cuatro fórmulas. La fórmula de variación y la fórmula de desempeño. Y la fórmula de variación son dos. CB, variación de cronograma, y SB, variación de costos, variación de cronograma. CB, variación de costos, SB, variación de cronograma. Se llama cost variance y scheduling variance. ¿Ya? Variación de cronograma, variación de costos. Y de desempeño, tenemos también dos fórmulas. El CPI, índice de desempeño de costos, y el SPI, índice de desempeño de cronograma. Entonces, es Cost Performance Index y el Scheduler Performance Index, ¿no? Índice de performance de costos, índice de performance de cronograma. Variación de cronograma, variación de costos. Todo lo que es de la fecha hacia atrás. ¿Ok? Fórmulas. El cost variance va a ser igual al EB menos AC. ¿Por qué EB menos AC? Porque yo lo que tengo que preguntarme es ¿cuánto realmente has construido? ¿Cuánto realmente has construido? Y a lo que realmente has construido, réstale cuánto realmente te ha costado. ¿Ok? El AC te lo da tu contador, que es lo realmente facturado a esa fecha. Todo lo que tu contador ha registrado y está sustentado en boletas, en tickets, en facturas, te lo da esa fecha y eso es lo realmente gastado. Y tú te preguntas, ¿cuánto realmente has construido? Lo realmente has construido menos lo gastado te da tu variación de costos. ¿Por qué? Recuerden que el EB, ¿qué es? Es un porcentaje de qué? Del PB. Entonces, si es 1, si es 100% y es 1, el PB debe ser igual a la C. Entonces el resultado de la variación es 0. Si es 0, significa que está en línea básica. Si es 0, o sea, si el resultado es 0, está en línea básica. O sea, estás con TAS, ¿no? Planificaste gastar tanto, realmente gastaste esto y obtuviste lo que decía tu documento de entregables y tu documento de requisitos. ¿No? ¿Qué decía tu documento de entregables? Estructura de la CIA. ¿Y qué decía tu documento de requisitos? Que debe tener tal medida, debe tener tal acabado, debe tener tal color, debe tener tales cosas, tal informe. ¿Está todo eso? Sí. Entonces, 100% del PB, ¿no? Valor ganado. ¿Y cuánto ha costado? Dame las boletas, todo lo que has gastado. ¿Cuánto has pagado a las personas que han construido esto? Y materiales, suma tanto. Eso es lo realmente ejecutado. Si eso es igual, entonces 0, estamos en línea básica. Si es negativo, ¿qué significa? Si es negativo, si es igual, negativo. Si el valor es negativo, cualquier valor es negativo, ¿qué significa? Si el M es menos que el AC, ¿no? Porque para que sea negativo, el AC debe ser mayor. Entonces, ¿qué significa? Estamos en pérdida. ¿Sí? Estamos en sobrecostos. ¿Ok? Estamos gastando más de lo que debimos haber obtenido. O sea, yo debía haber obtenido toda la estructura con todos sus acabados a ese valor planeado, pero no lo estamos obteniendo. Estamos gastando más de lo que realmente hemos obtenido. ¿Sí? Entonces, ahí en negativo, estamos en pérdida o sobrecosto.
significa? Si es positivo, estamos en ahorro, ¿sí? O debajo del costo. O sea, estamos ahorrando, ¿sí? Estamos gastando menos de lo que habíamos planeado. Ojo que esto es muy importante, la interpretación, porque yo simplemente viendo el valor, cero, negativo o positivo, yo ya sé, si está negativo, sobrecosto, al toque. ¿Cuánto sobrecosto? Tanto, lo que me dicen. Si es positivo, estamos en ahorro. ¿Cuánto en ahorro? Tanto, lo que me dicen. ¿Sí? Si está en cero, estamos en línea. O sea, estamos dando. El SB, ¿cuál es la fórmula del SB? La fórmula del SB es muy parecida. Es igual a valor valor ganado menos valor planeado. Lo mismo. Si es negativo, cuando es cronograma, ¿qué significa? Si fuera negativo, ¿que estamos adelantados o estamos en retraso? Si es negativo, en el SB significa retraso, ¿no? Si es igual a cero, significa que estamos en línea base. Igual, ¿no? Y si es positivo, ¿qué significa? Que estamos adelantados. Eso es la lectura. ¿Ya? Si el PB fuera menor que el EB, significa que estamos construyendo más de lo que se había planificado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces estamos adelantando entregas. Parte de las entregas. ¿Ok? Esta es la lectura en variación, análisis de variación. Y en análisis de variación, lo que es propiamente variación y lo que es desempeño. Y lo que es desempeño, tenemos acá las fórmulas del EB entre AC. Es lo mismo, fíjense, nomás que ahora es un ratio, ¿no? Es una división. Y en el SPI sería EB entre PB. Es lo mismo, pero es una división. Pero acá los indicadores van a ser igual a 1, menor a 1 y mayor a 1. En costos, cuando es igual a 1, estamos en línea base. O sea, ahí no hay problema, estamos en línea base. Tanto en costo como en tiempo. En costo y en cronograma. Pero si es menor a 1 el CPI, ¿qué significa? Estamos en pérdida, ¿no? En pérdida. Y si fuera mayor a 1, ¿qué significa? Estamos ahorrando en ahorro. Y si el SPI, que es igual a 1, está en línea base, y si fuera negativo o menor a 1, significa que en cronograma estamos retrasados de tantos días, y si fuera positivo, estamos adelantados. Eso es la lectura de esos indicadores. Sencillo, ¿no? Súper sencillo. ¿Preguntas ahí? Lo único, el análisis sale al ojo, entendiendo los conceptos. Pregunta del examen, ¿de dónde sale la C? ¿Qué proceso genera la C? El proceso 4.3, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, es el proceso que genera los datos diarios de consumo, ¿no? Ese me da el costo real. ¿Perfecto? ¿Ya? ¿Quién me da los PBs? ¿Qué proceso me da los PBs? El proceso 4.2, plan de dirección del proyecto, contiene los 12 planes de gestión, las 4 líneas de base y los 2 entregables adicionales. Entonces las estimaciones, los PBs, me los da el proceso 4.2, plan de dirección del proyecto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué proceso compara?
Los procesos de control, todos los procesos de control. ¿Control de qué? Control de alcance, control de costos y control de cronograma. Todos los procesos de control me dan los ratios. ¿Qué ratios? Los ratios de análisis de variación. ¿Sí? ¿Cuáles son los ratios de análisis de variación? Cost variance, schedule variance, ¿no? Variación de costos, variación de cronograma y los indicadores de gestión. Índice de performance de costos, índice de performance de cronograma. Sencillo. Recuerden esto de acá porque finalmente los exámenes no te dan esto de acá, que dice tu CPI es mayor a 1. ¿Qué significa? Significa tal. Te dice tu CPI es mayor a 1, pero tu SPI es menor a 1. ¿Qué significa? ¿Cómo está tu proyecto? Alternativa A, B, C. ¿Sí? O sea, tiene que estar moja. ¿Ya? Ya, ahí no hay problema. ¿Preguntas? Ninguno. Ok. Ahora vamos a hacer todo lo que son pronósticos, ¿no? Porque esto es cronograma y esto es tendencia. Tendencias son pronósticos. Y para hacer pronósticos necesito estos conceptos. Miren acá. Yo a la fecha de corte yo tengo un valor de PB, pero en el futuro voy a colocarle con otro color. Yo tengo, este sería mi PB1, mi valor planeado 1, pero luego tengo mi PB2, que es el valor planeado al entregable 2, tengo mi PB3, que es el valor planeado al entregable 3, y tengo mi PB4, que es el valor planeado al entregable 4. ¿Sí? Entonces yo digo, la suma de los PBs, ¿qué suma? ¿A qué es igual la suma de los PBs? Si yo sumo todos los PBs, y el VAC es igual a PB1 más PB2, para que se entienda, ya PB3 más PB4. Entonces el VAC es la suma de todos los PBs. Entonces el VAC es presupuesto, presupuesto del proyecto, para ponerle sencillo. El VAC es el presupuesto del proyecto. El PAC, presupuesto del proyecto. Sencillo. Ahora, cuando yo hago la línea de corte, a la fecha de la línea de corte yo tengo el AC. A la fecha de la línea de corte yo tengo el AC. Es lo que realmente gastaba. Y los PBs que siguen, todos los PBs que siguen, se llaman ETC. O sea, todo lo que hace se llama Estimate to Complete. O sea, todo lo que está desde la fecha de corte hasta el final estimado se llama ETC, Estimate to Complete. ¿Ya? Estimación a la finalización. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta el proyecto? El proyecto se llama Estimate at Complete. Ese es el primer pronóstico, ¿ya? El primer pronóstico es cuánto cuesta el proyecto. Pronósticos. Y el primer pronóstico es cuánto cuesta el proyecto. O cuánto se proyecta costar el proyecto. Porque cuánto cuesta el proyecto es el VAC, ¿ya? O sea, cuánto es lo estimado que cuesta el proyecto, ese es el VAC. Pero esto de acá es cuánto pronosticas que cueste el proyecto. ¿Cuánto pronosticas que cueste el proyecto? Ya, este de acá, esta pregunta que cueste, ¿no? Porque es un
una proyección, es un pronóstico. Entonces, ¿cuánto pronostica que cuesta el proyecto? Hay dos formas de saberlo. Dos maneras, o dos escenarios. Se llaman escenarios típicos. Ya, escenarios típicos. Y vamos a ver escenarios atípicos. Los escenarios típicos, ¿qué me dicen? Por favor, la tienda, no se duerma, no se duerma. Aguante. Miren, los escenarios típicos significan si en el pasado hubo variación por algo, en el futuro no se va a dar. ¿Por qué? Porque en el escenario típico se respeta el plan. O sea, se asume que si hubieron cambios en el pasado fueron por cuestiones muy fortuitas, pero que en el futuro no se van a volver a repetir. Entonces, me dice, en el futuro tus supuestos, recuerden que el proceso 4.1 genera dos documentos, genera Project Charter y genera registro de supuestos. Entonces me dice, tus supuestos se van a mantener. Y como tus supuestos se van a mantener, es un escenario típico. Es decir, se va a respetar tu documento de supuestos. Entonces, si tú tienes un escenario típico, quieres sacar tu estimación del proyecto, en un escenario típico sería, esta es la primera fórmula, EAC es Estimate to Complete, Estimate at Complete, ¿ya? EAC significa Estimate at Complete, como pronóstico, ¿ya? Porque este es Estimate to Complete, ¿ya? Estimate to Complete, recuerden, son dos conceptos diferentes, porque el Estimate to Complete es lo que te resta de ejecutar de tus PBs, ¿ya? En cambio, el Estimate at Complete es el costo total del proyecto. Entonces, el Estimate at Complete, para que sea el costo total del proyecto pronosticado, ¿cuánto ya ejecutaste? AC. Entonces, la primera parte del Estimate at Complete es AC. Es el costo real. El AC es actual cost. Actual cost. ¿Ya? Actual cost. ¿Más qué cosa? ETC. Esa es la primera forma. En un escenario típico, que no hubieron variaciones, ¿no? En el primer escenario típico no hay variaciones. Entonces es ETC. Esa es la primera forma. Le voy a colocar acá un 1, porque esa es la primera fórmula que casi no se usa. Porque, ¿qué es lo que está diciendo esta primera fórmula? Que en el proyecto no hubieron variaciones en el pasado y por lo tanto en el futuro no van a haber variaciones. Eso es lo que te está diciendo. En el pasado no hubieron variaciones, en el futuro tampoco. Entonces, ¿cuánto cuesta el proyecto pronosticado? Sumando pues. ¿Cuánto gastaste y cuánto te resta? ¿Sí? Y ese es el presupuesto total del proyecto, el estimate at complete, presupuesto total. ¿Ok? Hay otra fórmula que luego vamos a ver, pero que se lee igual, ¿no? Hay otra manera de calcularlo. Pero esta es la primera fórmula de escenarios típicos. ¿Sí? Otra fórmula de escenarios típicos. Cuando ya hay variación. O sea, en ese primer escenario típico no hubo variación en el pasado. No hubo ninguna variación, o sea, no se presentaron riesgos. Y en el futuro tampoco se van a presentar riesgos. Ah, perfecto. Entonces, cuando ejecutaste, ¿cuánto te resta por ejecutar? Súmalo y ese es tu estimado. ¿Perfecto? Otra fórmula para cuando hay variación, o sea, cuando ya hay variación en el pasado, esta es otra fórmula, va a ser el costo real, porque es lo que tú realmente ejecutaste, y acá viene, es BAC, va menos EB, ¿no? Esta es la otra fórmula. Y acá se toma el concepto de valor ganado. En la siguiente fórmula se toma el concepto de valor ganado. ¿Por qué? Porque en esa segunda fórmula, en el pasado hubo variación. En el pasado hubo variación. O sea,
Si ocurrieron riesgos, ¿qué significa? Que ya no es PB. ¿Sí? Es un porcentaje del PB lo que se ha construido, porque hubieron variaciones. Pero en el futuro ya no va a haber variaciones. En este escenario, si en el pasado hubo variaciones, en el futuro no va a haber variaciones. Es un escenario típico. Tus variaciones fueron en el pasado por alguna razón fortuita, ¿no? Pero en el futuro ya no van a haber variaciones. Por lo tanto, ¿qué sumas? Lo que ejecutaste, miren cómo es, el VAC, tu presupuesto final, menos LB. ¿Qué es LB? El valor ganado. ¿Pero por qué usa CB? Porque LB destaca, o sea, de tu entregable, por ejemplo, tú puedes haber ejecutado el 80%, te resta el 20%, ¿no es cierto? O sea, te resta el 20%. Ese 20% es una parte que se tiene que incluir de tu estimación a cumplir. ¿Por qué? Porque tú tienes todo un presupuesto menos lo que tú ganaste. Entonces el resto, todo eso, es lo que debes cumplir en tu presupuesto. Eso lo vamos a ver aquí. Para que se entienda ese concepto, por favor, no se duerman, no se duerman. Ya, miren. Acá, recuerden esto de aquí. Esto lo hemos visto anteriormente. Miren, esto lo hemos visto anteriormente. Recuerden este cuadrito. A esta flecha, a este punto, es el VAC. Este es el VAC. ¿Sí? Y este punto acá arriba es el Estimate at Complete. Este es el EAC. ¿Por qué? Porque tu VAC es el presupuesto, es tu presupuesto base, ¿no? Tu presupuesto en línea base. Esto es línea base. Tu presupuesto en línea base. Claro, tu presupuesto en línea base, ¿qué es igual? Es la suma de los PBs, ¿no? De los valores planeados. Ese es tu presupuesto, ¿no? Tu VAC. Es tu presupuesto de los PBs. Es lo que tú planeas gastar. ¿Y esa partecita que está arriba qué es? ¿Recuerdan? ¿Eso que está arriba qué es? ¿Qué es? Claro, en plata, pero ¿qué es pues? O sea, ¿es lo que se llama? No. ¿Qué es? Cuando tú hoy día viernes, ¿no? Ya, van a salir de la noche, ¿no es cierto? Ya, se van a ir de afuera, ¿no? Ya, ¿cuál es su línea de base? Lo que estiman gastar, ¿no? Entonces, ya, ¿cuánto? Taxis, tanto. Trago, tanto. ¿Sí? Comida, tanto. ¿Sí? Esa es tu línea base, porque dices, bueno, esta noche va a ser tranquila, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ese es tu PB, tu presupuesto. Pero hay riesgo, pues, que se presente algo. Entonces, ¿qué es eso de ahí? Riesgos conocidos o reservas de gestión. Eso de ahí es reservas de gestión. ¿Ya? O sea, esa franja es para tus riesgos conocidos, o también llamado reservas de gestión. Riesgos conocidos. ¿Qué riesgos conocidos tienes hoy día? ¿Qué tentaciones pueden aparecer? Que no está en tu línea base, pero por si acaso. O sea, tú en un bolsillo llevas tu línea base y en el otro, como mi amigo Mazadera, escondidito ahí, llevas su reserva de gestión. ¿No? Pues por si acaso. Pero tiene un límite. Eso, un riesgo conocido. Entonces, cuando yo digo presupuesto estimado del proyecto, cuando hubo ya riesgos, perfecto, pero ya no se van a volver a aparecer en el futuro, entonces yo tengo que ya no solamente el IVA, recuerden, sino que ahora es el EAC, el Estimate at Complete. Si no hubieran riesgos, el EAC es igual al VAC.
si no pasó nada en el pasado, ¿sí? Si no pasó nada en el pasado, el EAC es igual a BAC. Recuerden que el BAC, ¿qué es? La suma de PBs, ¿no? Y en el primer escenario, como no hubo en el pasado nada, miren, como no hubo en el pasado nada, el PB es igual a la C, igualito, ¿no? Entonces, si yo cambio acá AC, le pongo AC porque es lo real, ¿no? Pero como no hubo cambios, el PB es igual a la C. Entonces hay cambios, ¿no? Pero ahora, en el segundo escenario, sí hubo cambios en el pasado. Entonces ya no puedo tomar el PB. Ya no lo puedo tomar. ¿Qué tomo? Valor ganado. ¿Por qué tomo valor ganado? Miren, ¿por qué tomo valor ganado? Porque yo en esta línea, yo tengo acá, voy a colocarlo en rojito, si todo fuera normal, yo mi gasto lo proyecto así. Entonces yo digo, al entregable 1 tengo que haber construido esto, al entregable 2 tengo que haber consumido esto, al entregable 3 tengo que haber consumido esto, y al entregable 4 esto. Entonces estos son los PBs, ¿no? Este es el PB1, este es el PB2, este es el PB3 y este es el PB4. Entonces mi VAC, ¿a qué es igual? A la suma de los PBs. Ese es mi VAC. Pero y como yo digo, mi escenario no cambia, entonces acá el PB es igual a la C, es igual a la C, es igual a la C, al igual a la C. Entonces tu estimate a cumplir, ¿qué sería igual? Sería igual al AC más la estimación to cumplir, ¿no? O sea, lo que resta por gastar en los otros PBs. Ah, ya, pues así, ¿no? ¿Y cuál es la otra fórmula del estimate a cumplir? Entonces, esto que está acá, esto que está aquí, esto que está acá, lo voy a colocar en amarillo. Esto que está acá es un equivalente a la fórmula, ¿no? O sea, el EAC el estimate de VAC complete es igual al VAC. Esa es la otra fórmula. El estimate complete es igual al VAC. Cuando no hubo cambios, suma tus PBs. La pregunta te puede decir, no hubo cambios en el pasado y no se proyectan cambios en el futuro. Entonces, ¿cuánto estuvo el presupuesto estimado del proyecto? ¿No? Y si quieres estar más seguro, saca tu ETC, que es la suma de los PBs que faltan ejecutar, y suma el costo real. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, pero en el otro escenario, significa, en esta fórmula de acá, en la fórmula 2, significa que a la fecha de corte el PB no se cumplió. Si el PB no se cumplió, el valor que sí se cumplió, ¿cuál es? El valor ganado. ¿Sí? Porque ya no puedo tomar PB, porque el PB no se cumplió. Entonces, tengo que tomar PB, que es el valor ganado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se proyecta el costo total del proyecto? Si el EB no se cumplió, entonces esto va a sufrir. Si se hubiera cumplido, el PAC va a ser igual a la C. No hay reserva de gestión. Pero si no se ha cumplido, tu EAC se va. Es una curva, ya, pero bueno. Es una curva que toma como tangencia esta, ya. Pero esto es tu EAC estimado, ¿no? Ya, este es tu EAC estimado. Porque el que está arriba es tu EAC límite, es lo máximo que tú podrías gastar, ¿no? Es el límite, es lo máximo que tú estás autorizado a gastar. Recuerden que el Project Manager tiene un techo. ¿Sí? Luego de ese techo hay otra reserva, pero que ya no la maneja el Project Manager. ¿Quién la maneja esa otra reserva? Sponsor. El sponsor. Hay otra franja arriba que la maneja el sponsor. ¿Sí?
otro EAC, pero que incluye una reserva para riesgos desconocidos, porque ese es riesgos conocidos. ¿Sí? Ahí arriba, una franja para riesgos desconocidos. ¿Ok? Ya. Entonces, yo tengo que sacar el EAC estimado. Esa es la otra fórmula. En la otra fórmula, el EAC estimado, ya no puedo tomar, este es el EAC normal. Este EAC con cambios, con riesgos típicos, es igual al costo real más, y acá viene, va menos EB. ¿Por qué tomo el EB? Porque ya no puedo tomar PB. O sea, ¿sí? Ya no puedo tomar PB. El PB no se cumplió. Entonces tengo que tomar el EB, que es lo que realmente tuve. ¿Perfecto? Ya. Ese es el la segunda fórmula. Pero recuerden que esta segunda fórmula es cuando hubo cambios en el pasado, pero en el futuro ya no va a haber cambios. Eso es lo que se estima. Que los cambios en el pasado en el futuro ya no se presentan. Ya. Esos son escenarios atípicos. Típicos, perdón. Y ahora veamos típicos. Entonces, EAC. Y tengo otro EAC, pero para escenarios atípicos. ¿Qué significa escenarios atípicos? Significa que si en el pasado hubo cambios, en el futuro también va a haber cambios. ¿Ok? Entonces la fórmula es muy parecida, pero miren cómo varía la fórmula, ¿ya? La fórmula es así. Es AC porque hace lo que yo realmente he gastado en los dos escenarios. En todos los escenarios realmente el AC tiene que tomarse en cuenta porque es lo que ya gastaste. En el primer escenario sería VAC menos EB, y todo esto entre CPI. ¿Por qué le colocas en este escenario el CPI? Porque el CPI, ¿qué es? Índice de performance de costo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Este es el pasado, la fecha del costo, ¿no? Y este es el futuro, lo que se viene. Entonces me dice, si en el pasado hubieron variaciones, esas variaciones en esta fórmula se originaron por variaciones de costo. Hubo variaciones de costo. O sea, tu recurso te costó más, tu material te costó más, tu servicio te costó más, y en el futuro lo que se prevé es que siga costando más, o sea, que se mantenga, ¿no? O sea, que ese riesgo siga persistiendo en el futuro. Entonces dice, como en el futuro todo se va a afectar por el costo, entonces lo divides entre el costo, porque este índice del pasado se va a repetir en el futuro. ¿Ok? Esa es la tercera fórmula. Cuando la variación atípica se origina por costos. ¿Ya? Esta fórmula es cuando la variación futura persiste por variación de costos. Esa es la primera fórmula. ¿Perfecto? Ya. Esta es la tercera fórmula. La cuarta fórmula es muy similar. Yo digo, va menos EB, ¿sí? Y esto lo voy a dividir. Acá viene también otro escenario donde es CPI por SPI. Esa es la cuarta fórmula. La cuarta fórmula. ¿Qué me está diciendo ahí? Ojo, miren. En el pasado, la variación de costos, que es lo principal que se cuida, afectó cronograma. En el pasado, o sea, en este AC, en el pasado, se afectó. Acá este AC solamente se afectó por variación de costos, pero no hubo afectación de cronograma.
pagué más, pero acaba en una fecha. ¿Ya? Pero en el futuro se prevé igual, que me suban los costos, pero los cronogramas se mantienen. O sea, yo pago más, pero los cronogramas se mantienen. En este escenario es diferente. Los costos suben, pero afectan el cronograma. O sea, suben y tengo que desplazar fecha. O sea, además que pago más por el recurso, tengo que desplazar fecha. Entonces, se ve afectado por el índice de costos y se ve afectado por el índice de cronograma. Este es el cuarto escenario. Algunos me preguntarán, ingeniero, pero entonces también va a haber un quinto donde solamente se afecte por cronograma. No. Ese escenario por cronograma no existe. Se afecta el cronograma amarrado con los costos. Nada más. ¿Ya? Cuarto escenario. Listo. Eso es pronósticos. Hay otras fórmulas. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Ahí está, ¿no? Los PB es igual al VAC, el EAC es el Estimate to Complete. No, bueno, ya. Y acá están las fórmulas. Página 300 de la guía. Y aquí está, esta es otra fórmula que les había puesto, ¿no? Esta es la fórmula de AC más ETC, es esta fórmula, ¿no? AC más ETC, miren, esta es la fórmula. La otra fórmula, hay otras fórmulas que son similares. Ya, por ejemplo, esta de acá también la hemos puesto, ¿no? AC más VAC menos CB, esta es la segunda fórmula. AC más VAC menos CB, pero esa fórmula, también tiene esta otra, ¿no? Que se llama VAC sobre CPI. Ya, esta es otra fórmula también. Esta fórmula de acá también es igual a VAC entre CPI. Es la misma, ¿ya? Es la misma. Esta de acá es la misma que todo esta de acá. Se saca básicamente por simplificación. Se simplifica la fórmula y esto es lo que queda. VAC sobre CPI. O sea, en una pregunta de examen le dicen cuál es el EAC del proyecto y solamente le dan los datos de VAC y CPI. O le dan los datos de VAC y le dan el valor de EB y AC. Si le dan el valor de EB y AC, calculan CPI y lo colocan en la fórmula con el VAC y sacan la estimación al completo, ¿no? De proyecto. Esta fórmula es similar a esta. ¿Me dirán por qué? Bueno, depende. Sale lo mismo. ¿Ya? Sale lo mismo. Es la misma fórmula. ¿Ya? Esa fórmula es para variaciones atípicas por costo. Variaciones atípicas por costo. ¿Ya? Variaciones atípicas por costo. Esa de ahí. Sí. De ahí lo. Otra cosa. Aquí es cuando la variación es por costo y cronograma, ¿no? Y esta es la variación solamente por CPI. Recuerden que también por CPI, aunque acá no lo toma, pero es la misma fórmula, ¿ya? Nomás que acá la simplifica, no, ni siquiera la pone la otra. Ya, otra cosa, lo tengo aquí, lo tenía acá, que es ED sobre. Ya. Hay una pregunta de examen que me dice cuál es el porcentaje de avance del proyecto. Si bien esta pregunta de avance del proyecto, porcentaje de avance real del proyecto, porcentaje de avance real del proyecto, ¿sí? Y esto es igual a EB entre VAC. Creo que es así. Ahorita lo digo. ¿Ya? Pero esta es la fórmula. Sí, porcentaje de avance real del proyecto. Es EB entre VAC. Eso no está en la guía. Pero en algunas preguntas te mencionan eso. Dame el porcentaje de avance real del proyecto. Es un solo valor.
Entonces, ¿cuál es el valor? Tu valor ganado, o sea, lo que realmente has construido entre el presupuesto. ¿Ya? Ese es el porcentaje de avance. ¿Vamos? Bien, preguntas. Preguntas. Se llama, este es el informe TCPI. Entonces vamos a hablar sobre TCPI para cerrar la clase de hoy. TCPI, informe de desempeño de desempeño del proyecto. El indicador es TCPI. Lo voy a colocar aquí. TCPI es el índice de desempeño del trabajo del proyecto. ¿Ya? Índice de desempeño del trabajo del proyecto. Y este índice de desempeño del trabajo del proyecto está principalmente dirigido al stakeholder que financia el proyecto. O sea, principalmente dirigido al sponsor. Y tiene una lectura que ahorita lo vamos a ver. Primero veamos la fórmula de TCPI. ¿A qué es igual TCPI? TCPI va a ser igual a BAC menos EB BAC menos AC. Creo que es así, ahorita lo verificamos. Y acá hay tres posibles resultados. Que sea igual a 0, que sea negativo y que sea positivo. Y aquí está, ¿no? Entonces vamos aquí a la guía. Y acá tengo el índice de desempeño del trabajo facultad, TCPI. Y acá está la fórmula, ¿no? BAC menos EB entre BAC menos AC. ¿Qué es lo que indica ese valor? Acá están los resultados. Acá están los resultados de todos, ¿ya? Primero todos los nomenclaturas básicas, su nombre, su definición, cómo se usa la fórmula. Acá está la variación de costos, todos varias, echéndole variación de la conclusión, también que es otra fórmula, que aquí no sé si la hemos visto, que es BAC menos EAC, es otra fórmula. Esta es variación en la conclusión. Variación a la conclusión es igual a EAC menos BAC, ¿no? O BAC menos EAC. Es BAC menos EAC. ¿Qué significa? Es la proyección del monto del déficit o superávit del presupuesto expresada con la diferencia entre el presupuesto a concluir y la estimación al concluir. Y acá te dice cuánto es cero, cuánto es positivo, cuánto es negativo, cuánto es. O sea, qué significado tiene. Vamos a lo que quiero yo mostrar.
Acá está CPI, SPI, están los significados también, que ya lo hemos visto. Acá están los EACs, ¿no? Que también los hemos visto. Están los ETCs. Hay otra fórmula, por ejemplo, que no hemos visto. Y acá están los índices. Hay dos fórmulas, ¿ya? La primera fórmula es la fórmula dice, ¿no? Primero, el TCPI es la medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes. ¿Ya? ¿Qué significa finalmente el TCPI? Significa, TCPI es un pronóstico a futuro, ¿no? Dirigido al stakeholder principal, que es el sponsor, porque es él el que va a financiar el proyecto, ¿no? Él es el que va a autorizar hasta el último sol, porque recuerden que hay dos presupuestos que maneja el Project Manager, ¿no? El BAC y el EAC. Eso maneja el Project Manager. Pero hay otro presupuesto que maneja el sponsor. Ya, entonces el sponsor quiere saber cómo va realmente el proyecto. Entonces dice, ¿qué es el TCPI? Es la medida de desempeño. Recuerden que el costo también es lo principal que se cuida. Dentro de todo el costo, lo principal que se cuida, ¿no? Es la medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con el objetivo de gestión especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto disponible. O sea, cuánto proyectas que te va a costar y cuánto realmente te queda de presupuesto. Ese es tu TCPI, ¿no? Es un comparativo de cuánto te está costando, o sea, cuánto estimas que te cueste y cuánto te queda de presupuesto, para saber si finalmente yo voy a tener que poner plata de lo mío. Y tengo dos escenarios, ¿no? Este TCPI, que es el más utilizado, y tengo otro TCPI. El primero mide la eficiencia que debe ser mantenida a fin de finalizar de acuerdo a lo planificado, ¿no? O sea, tú debes mantener un valor. Acá te va a salir el valor. Cuando es mayor de 1, es más difícil de poner. O sea, es decir, tu proyecto, si tu TCPI sale mayor a 1, es que tu proyecto está tranca, que finalmente llegues a lo que me han dicho que vaya a pasar. Si es 1, es posible, ¿no? Y si es menor de 1, es más fácil, o sea, es más fácil de completar. O sea, tienes buena performance para que llegues a todo. Y en el otro escenario, es la eficiencia que debe ser mantenida a fin de completar la estimación actual, ¿no? De acá la división es BAC menos CB entre, acá simplemente este es el presupuesto estimado, ¿no? El presupuesto estimado y esa es la estimación al completar. Y acá también tengo lo mismo. ¿Ok? Los resultados. Cuando es 1, es menos de 1, o perdón, mayor de 1, más difícil de completar, igual a 1, da lo mismo para completar, y menos de 1 es más fácil de completar. Ok, jóvenes. Les voy a enviar. El país. Y haga el pronóstico, ¿no? El análisis de tendencia, es decir, que calcule
para todos los escenarios, típicos y atípicos, ¿no? El EAC. Y finalmente calculen el TCPI y hagan interpretación de los valores. Todo eso ¿Para en un Excel. cuándo? El próximo lunes. El próximo lunes vamos a hacer ejercicios. Ah, ya. Ejercicios, preguntas, ejercicios, desarrollo de problemas. Son muy sencillos, ¿ya? Pero hay que estar mosca con las fórmulas. Y las fórmulas se deducen rápido. Se deducen. Calculan y sacan valor. ¿Bien? Ya miren, el lunes hacemos un ping-pong, perdón, ejercicio. El viernes hacemos una práctica dirigida, igual como hicimos la vez pasada. Yo les doy igual un examen, lo pueden desarrollar con internet, con lo que sea, ¿sí? Con guía en mano, ¿sí? Obviamente en un tiempo determinado. Lo desarrollan, yo les doy después, cuando finalizan, les envío las claves y ustedes mismos se autoevalúan para que sepan cómo están. O sea, tienen que ser francos en su autoevaluación, porque no va a ser yo no la voy a tener la nota, ustedes mismos van a tener su nota, ¿sí? Simplemente les voy a dar las claves y se evalúan, ¿ya? Y ustedes internamente decir, tengo 5, tengo 1 o tengo 20, ¿no? Pues muy bien, ¿ya? Pero eso sería el día requiriendo. Y el lunes ya les tomo una práctica calificada, o sea, ahí sí, para marcar, ¿no? Ya yo tengo las claves y yo ya lo califico. Y eso sí va a No. ¿Estamos? ¿Ya? Miren, ¿no? Lunes hacemos práctica, problemas. Viernes, Hacemos entrenamiento. una dirigida. Ustedes mismos van a buscar, van a responder y se van a autoevaluar. Ya. Y el otro lunes, que creo que ya es para las fiestas patrias, No. previo a las fiestas patrias, No. ya es calificado. Ingeniero, la pizarra, porque hay que tener Vaya, ahorita les envío, se lo grabo y les envío. ¿Cómo se llama este? Pero para internet. Pero está abierto, ¿no? Uy, lo guardé demasiado grande, se va a guardar así. Espérate.